Buenas, quien les habla, doctorando Kelvis Campos. El punto que me corresponde en esta oportunidad se trata de los instrumentos de investigación cualitativa procedimentales. A continuación presentamos algunos instrumentos útiles como herramienta en la investigación con enfoque cualitativo. Instrumentos de investigación con enfoque cualitativo procedimentales. Allí tenemos o encontramos a la transcripción, que es el registro escrito de una entrevista, sesión grupal, narración, anotación y otros elementos similares. Es central para el análisis cualitativo y refleja el lenguaje verbal, no verbal y contextual de los datos, según Hernández, Fernández y Batista 2010. A veces los datos también se organizan mediante varios criterios progresivos, por ejemplo, el primero por tipo, transcripciones de entrevistas y anotaciones, y luego estas últimas por la clase de notas de la observación, interpretativas, temáticas personales y de reactividad. Por otra parte, o criterios cruzados, denominadas combinaciones, según Hernández, Fernández y Batista. En cuanto a la denominada bitácora de análisis, como instrumento también de análisis, Hernández, Fernández y Batista 2010 nos dicen que esta bitácora tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las propias reacciones del investigador al proceso, y contiene fundamentalmente lo siguiente: anotaciones sobre el método utilizado. Allí se describe el proceso y cada actividad realizada, por ejemplo, ajustes a la codificación, problemas eh, y la forma como se resolvieron. Anotaciones respecto a ideas, conceptos, significados, categorías, hipótesis que van surgiendo con respecto al análisis, anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio, para lo cual del estudio para que cualquier otro investigador pueda evaluar su trabajo, información contradictoria, razones por las cuales se procede de una u otra forma. Este instrumento resulta ser un instrumento resulta ser de gran valía para la validez y confiabilidad del análisis. Por otra parte, encontramos otra herramienta, o lo que denominan las notas, las cuales nos ayudan a identificar unidades y categorías de significado. Es una estrategia útil para organizar los procedimientos analíticos, para las anotaciones, que suelen también llamarse memos analíticos. Strauss y Corbin nos hablan de ellas así, y nos sugieren lo siguiente: registrar la fecha de la anotación o memorándum, incluir cualquier referencia o fuente importante. Por ejemplo, si consultamos con un colega investigador, puede ser, o en mi caso, que soy abogado, quién es él, su afiliación institucional, si es docente, pues por decir algo, y su comentario particular. Por otra parte, marcar los memos con encabezado que sinteticen la idea, categoría o concepto señalado. No restringir el contenido de los memos o anotaciones, permitirnos el libre flujo de las ideas, identificar el código en particular al cual pertenece el memo, también usar diagramas, esquemas y matrices u otra clase de síntesis analíticas en los memos para explicar las ideas, hipótesis y conceptos. Cuando uno piense que una categoría o un concepto haya sido suficientemente definido, se debe crear un memo. Adicionalmente, distinguirlo y etiquetarlo con la palabra saturación. Registrar también las reflexiones en los memos que ayuden a pasar de un nivel descriptivo a otro interpretativo, porque por supuesto son las finalidades del investigador cualitativo. Guardar una copia de todos estos memos para efectos posteriores.
En cuanto a el denominado memo analítico, Fernández y Batista 2010 nos dicen que este documenta las decisiones o definiciones hechas al momento de analizar los datos, desde cómo surge una categoría hasta el código que se le asigna o el establecimiento de una regla de codificación. Los memos analíticos se elaboran con fines de triangulación o auditoría entre investigadores, para que otras personas puedan ver lo que hicimos y cómo lo hicimos, es decir, para efectos también de validación o el rigor, pues. Esto según Coleman y Round 2005. Por otra parte, y finalmente, la bitácora se escribe diariamente anotando la fecha y cada investigador sigue su propio sistema para llenarlo. Grinnell y Unruh 2007 sugieren el siguiente esquema. Ellos nos hablan y nos dicen, primero, memos, anotaciones o comentarios acerca del método de análisis. Segundo, memos sobre los problemas durante el proceso. Tercero, memos en relación a la codificación, por supuesto. Cuarto, memos con respecto a las ideas y comentarios de los investigadores, incluyendo los diagramas, los mapas conceptuales, que son instrumentos también, los dibujos, los esquemas y matrices. Recuerda que esos son instrumentos que se pueden utilizar para la recolección de datos. 5. Memos sobre el material de apoyo, localizando fotografías, videos y otros también para la recolección de datos, que en este caso pues ya la compañera con antelación habló o mencionó, memos relacionados con significados, descripciones y conclusiones preliminares, lo que nos sirve para el informe preliminar de estos memos, en definitiva, de nuestra investigación con carácter o enfoque cualitativo. En cuanto a la etapa de codificación, es importante que toda la información obtenida, sin importar el medio utilizado para capturarla o registrarla, debe ser transcrita en un formato que sea perfectamente legible. Por ello, es importante codificar la información, y codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas o temas similares descubiertos por el investigador o los pasos o fases dentro del proceso. Rubin 1995. En este proceso el investigador debe contar y crear un instrumento que llaman libros o sistemas de código. Los libros de código no son más que las listas organizadas de códigos, a menudo en jerarquía, los cuales deben incluir una descripción detallada de cada código, criterios de inclusión y exclusión, por ejemplo, de texto real para cada tema. Es importante recordar que los códigos son valores nominales ordinales de intervalo o razón que se aplican a unidades de análisis fijas y que no se solapan entre sí, pues. Estas unidades pueden ser textos como párrafos, páginas y documentos, episodios, casos o personas, como lo vemos en las historias de vida, pues, en las investigaciones etnográficas, etnográficas también. Los códigos como etiquetas se asocian con la teoría fundamentada y en el análisis de esquemas, y los códigos como valores con el análisis de contenido clásico y los diccionarios de contenido. Algunos métodos que podríamos utilizar como instrumentos para analizar textos crudos, como lo traemos desde los cuadernos de notas, pues donde vamos anotando, como el método de palabras claves con texto, denominado CAWIT por sus siglas en inglés, el conteo de palabras, el análisis de redes semánticas, los mapas cognitivos, y por el otro, métodos que requieren la reducción del texto en códigos. Estos últimos incluyen la teoría fundamentada del análisis de esquemas, el análisis de contenido clásico, los diccionarios de contenido, otros instrumentos más como la inducción analítica y los modelos de decisiones etnográficos.
Por mencionar algún instrumento para la triangulación y análisis, ya habíamos hablado con antelación que hay otros instrumentos. eh, para la triangulación y análisis de datos podemos utilizar otro instrumento muy útil para el investigador cualitativo, es el denominado cuadro de triple entrada, que es una organización, mejor dicho, un organizador del conocimiento que se utiliza para sistematizar la información y permite contrastar los elementos de un tema. Se van a conformar por tres filas, bien, líneas horizontales y tres columnas, líneas verticales, de modo que se formen 9 cuadrantes entre todo el cuadro. En cada cuadrante se propondrá una tarea, pregunta, enunciado, representación, entre otros, que permita de manera efectiva la comprensión del contenido, categoría o código de análisis. A continuación, se presentan dos breves ejemplos de cuadros de triple entrada como referencia visual nada más, porque no los voy a explicar por razones de tiempo, pero les recomiendo verificar simples cuadros simples cuadros con tres entradas. Esa es la idea de este cuadro. En estos momentos vamos a mostrar o vamos a presentar una serie de software utilizados por el investigador cualitativo moderno. Podemos preguntarnos cuáles serían nosotros nos preguntamos cuáles son los principales softwares útiles como instrumentos de investigación cualitativa. Vamos a mencionar algunos y vamos a conceptualizar otros, pues decir cuáles son sus funciones principales para no extendernos. En tal sentido, tenemos el Atlas T, que es un software profesional QDA o software para el análisis cualitativo de datos más conocido y probablemente se puede considerar el líder del mercado. Todo esto es venta en un momento determinado, a pesar de que son software libres en parte. Es utilizado por todo tipo de instituciones e investigadores, pues permite analizar la información cualitativa procedente de entrevistas, grupos de discusión, diarios, historias de vida, entre otros. Pero además de trabajar con textos, permite trabajar con material audiovisual, como ficheros de audio, video e imágenes, muy importantes para el investigador cualitativo, el etnográfico también. El Atlas T proporciona herramientas que facilitan la realización de todo tipo de tareas y procedimientos propios de la metodología de investigación cualitativa para trabajar con documentos de texto, audio, fotografías, transcripción, codificación. De ahí la importancia del instrumento de transcripción, la codificación también de la que ya mencioné, transcripción e interpretación de resultados. Todos aquellos son hechos vía manual. Muy bien. Y estos software son para interpretar esos datos manuales, elaboración de informe final, además de reunir una serie de funcionalidades que se pueden encontrar en otras aplicaciones como los procesadores de texto, las bases de datos o los programas de diagramación. También ofrecen otras herramientas avanzadas pensadas específicamente para la elaboración de la teoría o redes o mapas conceptuales. El en vivo es otro muy importante. Quien le sigue es el segundo lugar. Nos encontramos el en vivo, uno de los programas de origen australiano que cada día se acerca un poco más al Atlas T. Inclusive hoy, en la actualidad, hoy 2023, podemos decir que ya en muchos de los casos pues ha sobrepasado. Hay otros más modernos, pero estos son los principales, los más conocidos en cuanto a la popularidad en todo el mundo. En vivo está diseñado específicamente para el análisis de datos cualitativos procedentes de la entrevista, grupos de discusión, diarios, historias de vida, pero tiene unas funcionalidades que le confieren una posición única en el panorama del software. Además de trabajar con textos, permite, por ejemplo, trabajar con ficheros de audio. Qué importante es esto, ¿no? Para los investigadores. Videos e imágenes y hacer análisis de ese material audiovisual en el propio programa. ¡Wow!
Es increíble cómo hemos avanzado. Asimismo, permite operar un número casi ilimitado de categorías y subcategorías que se denominan códigos, ya explicados arriba, pudiéndose comparar entre sí de forma abreviada mediante matrices de inserción. Esto según Valdemoros, Ponce León y Sanz 2011. También a través de la aplicación de Capture se pueden incorporar al programa video capturas de pantallas y comentarios procedentes de los entornos virtuales y redes sociales e incluso tener, eh, por así decirlo, análisis realizados de forma automática por el programa. Otro programa que conseguimos se llama DataBit, es una herramienta de análisis textual accesible online desarrollada por SFIS, en FIS Software de encuestación, pues, análisis y visualización de datos cuantitativos y cualitativos, pero en este caso nos interesa son cuando se trata de análisis cualitativos, a pesar de que tiene su dualidad. A través del database se puede importar cualquier tipo de datos cualitativos, preguntas abiertas de las encuestas, qué importante es esto para todos los investigadores, entrevistas, focus group, comentarios de redes sociales y analizarlos de forma muy intuitiva y visual. No es que ellos te van a hacer todo, tú tienes que plantearle al programa ciertos resúmenes o códigos planteados. Sus opciones de análisis morfológico combinado con la visualización y interactividad te ofrece la herramienta que permite explorar datos textuales a través de las nubes, palabras, gráficos, matices infiltrados, tablas de frecuencias, otros. Consta de análisis temático con el que codificar los temas presentes en los verbatims lematizados de forma manual o semiautomática, así como análisis de sentimiento. Qué increíble es esto, ¿no? Con el que captar gracias al Machine Learning. Es un lector. La orientación o codificación, para explicarlo de cierta forma, positivos, negativos o neutros. Qué importante es para la etnografía de este programa para el análisis. Esta herramienta destaca por ser un software de análisis textual combinado con análisis estadístico, cuantitativo y visualización de datos, lo que le convierte en una herramienta completa para el análisis y presentación de resultados. El CUDA, CUDA Miner, porque es uno de los más anteriores, es un paquete de software de análisis de datos cualitativos para codificar, anotar, recuperar y analizar pequeñas y grandes colecciones de documentos e imágenes. Si bien destaca por contar con herramientas estadísticas y visualizaciones que pueden resultar útiles a la hora de presentar gráficamente, mejor dicho, los análisis, existen otros programas para elaborar mapas y gráficos más atractivos. Pues el AQUAT, por otra parte, tenemos el AQUAT, un poco más moderno, vienen otras versiones posteriores que se las voy a mencionar para que las verifiquen luego, solo a manera de referencia. Les decía con antelación que la Quad así es uno de los instrumentos más importantes también de última generación, podríamos decirlo, porque este ha ido evolucionando. Creo, no sé si mal recuerdo, de entre el 7 y el 10 vamos ahorita, en la Quad 10 ha ido evolucionando, pero en principio está preparada para conectar este software, está para conectar resultados del análisis cualitativo con el paquete R o como lo llaman, código abierto para el análisis estadístico. De este modo, los usuarios pueden combinar métodos cualitativos con cuantitativos, que antes era muy difícil, y métodos mixtos en sus proyectos. También, de forma particular, es recomendable para el investigador cualitativo hacer uso de las herramientas con avances tecnológicos, y a continuación haré referencia a algunos de los software de última generación, algunos de tecnología libre y otros de versión free o gratuita, entre los que cabe mencionarse Probability Research, Análisis Software, Kirkos, Mazda, D2 y Ribbon A. En general,
los denominados CADDAS o Computers Idea Qualitative Data Analysis o software de análisis cualitativo, para no enredarnos tanto con los términos en inglés, pero hay que saberlo, de datos asistidos por computadora, nos ayudan a sintetizar, ordenar y organizar la información recogida, facilitando asimismo la presentación de los resultados de la investigación. La ingente cantidad de datos que pueden obtenerse de protocolos de observación, técnicas de registro, observaciones etnográficas, entre otros, deben ser tratados con herramientas potentes que permitan el aprovechamiento de esta información. Pues. Por eso es que recurrimos en muchos casos el investigador que tiende a ser más modernista recurre a estos software, inclusive a aquellos investigadores que guardan la tradición, pues, cualitativos, pero es necesario saber que estos programas no hacen el análisis de forma automática, sino que la persona investigadora es la clave para interactuar con el programa, pues. Esto igual como coincido plenamente con González y Cano 2010. Es el investigador la figura principal ante toda esta cantidad de programas. A continuación, establezco ciertas consideraciones para el cierre, donde considero, valga la redundancia, que el investigador o investigadora y los investigadores cualitativos, en caso de ser varios investigadores, desde nuestro punto de vista y como cierre, se configuran en el instrumento más importante para el análisis e interpretación de los datos. Su objetividad y por ende carácter sensitivo y cognitivo y otras tantas habilidades puestas en la práctica dentro de todo el proceso investigativo otorgan un significado punto definitivo de rigor científico que corresponde con la validez de cualquier estudio con enfoque cualitativo. Por ende, y de manera de conclusión general de este punto, de los instrumentos para el análisis de datos, los instrumentos de la investigación cualitativa, como se constituyen en las herramientas indispensables para el investigador y un elemento fundamental para alcanzar las metas de la investigación con enfoque cualitativo. En esta oportunidad me correspondió dar las opiniones conclusivas. Sin embargo, no voy a hacerlo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de satisfacción como participante de este proyecto de investigación, como lo fue la indagación en cuanto a las técnicas e instrumentos para la investigación con enfoque cualitativo. En tal sentido, podemos decir que la investigación o los instrumentos, mejor dicho, con enfoque utilizados como herramientas por el investigador o métodos o metodologías por el investigador con enfoque cualitativo son fundamentales en la investigación. En tal sentido, pudimos observar cómo estas técnicas desarrollan el proceso cognitivo y sensitivo del propio investigador al mismo tiempo que van verificando o coadyuvando en el cumplimiento del rigor científico y por ende en la validez de la investigación que se está llevando a cabo. En este orden de ideas, debemos concluir que tanto las técnicas como los instrumentos son esas herramientas que sirven de apoyo, recordando nuestro punto de vista que es el propio investigador un instrumento o herramienta de la investigación por cuanto maneja su sensibilidad y otras capacidades, nos lleva a concluir que es una de las partes fundamentales del proceso y por ende deben ir como un englobe dentro de toda la investigación cualitativa. Quiero darles las gracias por la atención
Y en mi nombre y en nombre de todos los compañeros que hoy estuvimos en esta exposición, a continuación vamos a presentar las referencias y cómo vamos a manejar desde el punto de vista las participaciones tanto de los compañeros como de nuestras participaciones, que deben ser bastante sencillas y de manera escrita. Ya vamos a plantearlas. Muchas gracias nuevamente y que tengan feliz noche.